nuestro matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de amor, terminó en divorcio. Y con ello vino la dolorosa realización de que tal vez nuestro amor no era tan real como alguna vez creí. El punto de quiebre ocurrió cuando descubrí la infidelidad de Kevin. A pesar de su éxito en los negocios y de mis propios logros como abogada, él me miraba por debajo solo porque ganaba menos que él. El comportamiento de Kevin empezó a cambiar. Se volvió distante. Pasaba más tiempo fuera y hacía viajes de negocios con frecuencia. Mis sospechas aumentaron. Y un día, mientras él no estaba, encontré una cuenta secreta de Facebook en su vieja laptop. Confirmó todo lo que temía. Kevin me estaba engañando con una mujer que él decía era más atractiva físicamente que yo, como solía señalar cruelmente cada vez que hacía comentarios negativos sobre mi apariencia. Lo confronté por teléfono, esperando algo de remordimiento. En lugar de eso, me culpó a mí, argumentando que mi dedicación a mi carrera y mi falta de aspecto de supermodelo justificaban sus acciones. Esta conversación destruyó cualquier esperanza de reconciliación. El golpe final vino cuando despreció todo nuestro matrimonio, diciendo que prefería a su nueva novia sobre mí. Ese momento, aunque doloroso, se convirtió en un punto de inflexión. Fue el empujón que necesitaba para tomar el control de mi vida y negarme a dejar que nadie, especialmente Kevin, me hiciera sentir que no valía nada. En términos más simples, me di cuenta de que ya no era la mujer que Kevin quería. Me culpó de todo, aunque fue él quien traicionó nuestro matrimonio. No mostró el más mínimo remordimiento, y en lugar de eso, se jactó de su aventura, diciendo que su amante sería una esposa mucho mejor que yo. Sus palabras me destrozaron y acabaron con un amor que duró más de una década. Lo confronté entre lágrimas, recordándole cómo siempre lo había apoyado y amado, solo para ser rechazada fríamente. Kevin, minimizando tanto mi apariencia como mi carrera, declaró que ya había decidido el divorcio y me ordenó que dejara nuestra casa. Poco después, un amigo de Kevin, mostrando simpatía, me entregó los papeles del divorcio. Pasé el día llorando, lamentando los años que había dedicado a un hombre que ahora mostraba su verdadera cara. Pero algo cambió cuando supe que Kevin estaba intentando retrasar el divorcio. No fue sino hasta más tarde que entendí su verdadero motivo, nuestro acuerdo prenupcial. Las condiciones del prenupcio establecían que si Kevin era infiel, yo tenía derecho a la mitad de su negocio en caso de divorcio. De repente, su intento de alargar las cosas tenía sentido. Era su manera de esperar que finalmente me diera por vencida en reclamar mi parte legítima. Impulsada por esta revelación, supe que era momento de dejar no solo el matrimonio, sino también luchar por lo que me correspondía. Contacté a su abogado para fijar una cita. Luego me mudé a la casa de mi infancia, lista para comenzar de nuevo y mantenerme firme. Ese momento marcó el comienzo de mi viaje para recuperar mi vida y mi dignidad. Estaba decidida a mostrarle a Kevin que subestimarme era un error que pronto lamentaría. Siempre había considerado rentar mi casa de la infancia, pero nunca lo hice. Al final, se convirtió en mi refugio durante este periodo tan caótico. Después de mudarme de la casa de Kevin, le envié un mensaje de texto para decirle que podía regresar a la casa, añadiendo sarcásticamente que había removido mi fea cara y cuerpo. La respuesta de Kevin fue arrogante, pensando que la reputación de su abogado me intimidaría. Le dejé claro rápidamente que no tenía miedo de su abogado, recordándole nuestro prenupcio y mi intención de hacer cumplir sus términos. Él respondió con una amenaza, diciendo que iba a alargar el divorcio, confiado en que finalmente me daría por vencida y abandonaría mi reclamación sobre su negocio. Insistió en que, a partir de ese momento, solo nos comunicaríamos a través de nuestros abogados. Las palabras de Kevin solo alimentaron mi ira, pero también reforzaron mi determinación. No pude evitar sentir algo de diversión al ver lo poco que me entendía. Cuando me encontré con su abogado, Albert, en un café, su confianza inicial se desmoronó en el momento en que se dio cuenta de quién era yo. Aunque Albert era un abogado hábil, no estaba preparado para enfrentar a alguien como yo. Parecía que Kevin no le había dado la información adecuada sobre mi experiencia legal, dejando a Albert completamente sorprendido cuando nos sentamos juntos. No tenía la intención de hacer sentir a Albert más incómodo de lo necesario. Después de todo, él no fue quien me traicionó. Lo saludé tranquilamente y le expliqué su sorpresa al verme, aclarando que todavía usaba mi apellido de soltera profesionalmente, lo cual explicaba la confusión con nuestros apellidos. Albert admitió que Kevin lo había engañado sobre la dirección del divorcio. Como abogada, estoy entrenada para hacer preguntas agudas y perspicaces, manteniendo la compostura. Esta habilidad me dio ventaja en nuestra conversación. Pude percibir la incomodidad de Albert, pero en lugar de presionarlo demasiado, decidí dar un paso atrás. Reconocí nuestra conexión común con Kevin, pero dejé claro, con confianza tranquila, que no iba a darme por vencida.
Estaba completamente preparada para luchar por mis derechos. Esta reunión con Albert reforzó mi determinación, no solo para manejar el divorcio, sino para salir de él con lo que legítimamente me correspondía, todo mientras mantenía mi dignidad e integridad profesional. Entendiendo perfectamente la mentalidad de Kevin, supe que la mejor estrategia era ser directa con Albert sobre la situación. Cuando le pregunté a Albert si Kevin le había contado sobre su infidelidad, su reacción confirmó lo que sospechaba: estaba completamente en la oscuridad. Admitir que me habían engañado no fue fácil, me dolió el orgullo, pero mantuve la compostura, sabiendo que tenía una ventaja estratégica en esta situación. Albert, sorprendido por mi confesión, tartamudeó, claramente sin saber nada del asunto. Quedó claro que Kevin había estado trabajando para desacreditarme antes, sugiriendo que yo podría hacer acusaciones infundadas para destruirlo. No pude evitar sentir una mezcla de lástima y diversión por Albert, dándome cuenta de lo bien que Kevin lo había manipulado. A pesar de ofrecerle un incómodo cumplido sobre ser un abogado capaz, Albert admitió sentirse superado. No me sorprendió. Kevin siempre había minimizado mi carrera y logros. Su incapacidad para reconocer mi experiencia legal o la importancia de nuestro acuerdo prenupcial era solo otro ejemplo de su patrón de subestimación. La sorpresa de Albert al enterarse del prenupcio solo subrayó lo poco que Kevin le había compartido, o quizás lo cuidadosamente que Kevin lo había mantenido alejado de esa información. No estaba allí solo para hacer valer mi punto. Estaba allí para asegurarme de que se hiciera justicia. Le presenté a Albert las pruebas del prenupcio y de la infidelidad de Kevin, sabiendo que era momento de avanzar en el proceso y cerrar este doloroso capítulo de mi vida de la forma más justa posible. Tenía todas las pruebas listas, cuidadosamente guardadas en mi bolso. Con una actitud casual, se las entregué, confiada en la dirección que ahora tomaría el caso. Albert se tomó su tiempo revisando cada pieza de evidencia, sus dedos demorándose sobre los mensajes, fotos y documentos relevantes. Cuando finalmente levantó la mirada, su expresión era de resignación. Reconoció la fuerza de mi caso, admitiendo su ignorancia sobre los detalles. Era evidente lo difícil que debía ser para él representar a un cliente que había retenido información crucial, especialmente cuando se trataba de una oponente que conocía la ley al detalle. Albert me dijo que necesitaría reconsiderar su participación en el caso de Kevin después de nuestra conversación. Era evidente que estaba considerando retirarse, tal vez incluso sugiriendo que alguien más se encargara del caso. Su insinuación no me sorprendió, pero elegí no presionar más sobre el tema. Le agradecí por su tiempo y me alejé, sabiendo que las cosas se habían inclinado a mi favor. Una mezcla de ira y determinación recorrió mi cuerpo mientras me dirigía directamente a mi oficina para trabajar en los papeles del divorcio. La tristeza que había sentido antes se reemplazó rápidamente por la resolución de asegurarme de que Kevin enfrentara las consecuencias de sus acciones. No pasó mucho tiempo antes de que Kevin rompiera su propia regla de no tener contacto directo. Me llamó, con la voz agitada, exigiendo saber qué le había dicho para hacer que su abogado renunciara. No pude evitar encontrar su frustración algo divertido. Jugué un poco con la situación, insinuando casualmente la importancia de la honestidad y recordándole con quién se estaba enfrentando. Las amenazas de Kevin de encontrar un mejor abogado y derrotarme en la corte solo alimentaron mi determinación. Con un tono descarado, le aconsejé que asegurara que su próximo abogado supiera sobre su infidelidad y nuestro acuerdo prenupcial. Sin decir una palabra, colgó abruptamente. No pude evitar reírme. Sabía que tendría problemas para encontrar un abogado dispuesto a tomar su caso, especialmente con mi reputación en la comunidad legal y las pruebas sólidas que tenía a mi favor. Como había predicho, eventualmente Kevin volvió, probablemente para negociar. Su arrogancia lo había atrapado, y ahora se veía obligado a enfrentar la realidad de la situación. Estaba lista para lo que viniera, confiada en mi posición y en el respaldo legal que había construido cuidadosamente. La subestimación que Kevin hizo de mí selló su destino, y estaba decidida a llevar esto hasta el final, asegurándome de que la justicia se hiciera a mi favor. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me sorprendió un golpe en la puerta. Era un visitante inesperado, especialmente a tan temprana hora. Cuando abrí la puerta, me quedé sorprendida al ver a Kevin parado allí, luciendo derrotado y agotado. A pesar de mi sorpresa, lo dejé entrar, queriendo evitar una escena pública. Inmediatamente dejé en claro que no estaba interesada en una conversación larga y le recordé que habíamos acordado comunicarnos a través de los abogados. Kevin, luciendo desesperado, confesó que aún no había encontrado un abogado de divorcio. Encontré esto particularmente irónico, considerando lo rápido que se había movido con su amante. Luego trató de acusarme de sabotear sus esfuerzos para encontrar representación legal, una acusación que me pareció totalmente absurda.
No pude evitar reírme de su ridícula acusación y le expliqué con calma que sus acciones, su infidelidad y el engaño alrededor del acuerdo prenupcial, eran las verdaderas razones de sus dificultades. Parece que Kevin finalmente entendió el peso de su deshonestidad y cómo lo convertía en un cliente indeseable para cualquier abogado de renombre, pero para ese entonces, ya era demasiado tarde. Los términos de nuestro acuerdo prenupcial, uno que él mismo insistió en incluir, eran claros, y ahora trabajaban en mi favor. Kevin había esperado encontrar un resquicio legal o retrasar los procedimientos, el tiempo suficiente para convencerme de renunciar a mi parte legítima de su negocio. Subestimó seriamente mi determinación y el respeto que tengo en la comunidad legal. Su último intento desesperado por apelar a mi simpatía, llorando y suplicando que dejara intacto su negocio, fue tanto patético como revelador. Me rogó que no hiciera valer la cláusula que me daba derecho a la mitad de su negocio en caso de infidelidad, una cláusula que él mismo había incluido con entusiasmo cuando firmamos el prenupcio. A pesar de sus súplicas, me mantuve firme. Su disculpa superficial, teñida de remordimiento a medias, no podía deshacer el dolor y el desprecio que me había causado. El error de Kevin no fue solo su infidelidad, sino su fracaso en comprender mi fortaleza y mi determinación para hacer valer mis derechos. Estaba decidida a reclamar lo que legítimamente me correspondía, no solo por el bien de la justicia, sino también como un reflejo de mi autoestima y de las consecuencias de sus acciones. La sugerencia de Kevin de reconsiderar nuestro matrimonio, bajo el pretexto de que superar este desafío nos haría más fuertes, era casi risible. Su audacia no tenía límites. La idea de reunirnos después de todo, su relación continua y la evidente insatisfacción que le traía a él y a su amante, era absurda. Aprendí mi lección al casarme con él y no iba a cometer el mismo error nuevamente. Su repentina desesperación por reconciliarnos fue transparentemente motivada por su miedo a perder la mitad de su negocio en el divorcio. No pude evitar expresar lo delirante que me parecía su sugerencia. Había llegado demasiado lejos en la vida para ser tan ingenua como para caer en sus manipulaciones una vez más. Sabía que sus motivos no tenían nada que ver con reavivar el viejo amor, sino con proteger sus bienes. Sus promesas de terminar con su amante y sus ruegos por pasar por alto sus errores por el bien de nuestra felicidad no me conmovieron. Vi esto como mi oportunidad para escapar de un matrimonio que siempre había sido una fachada. Agradecía que su verdadera naturaleza se hubiera revelado antes de que tuviéramos hijos. Mantuve mi decisión firme. Su lastimosa súplica para que no reclamara mi parte legítima de su negocio solo fortaleció mi determinación. Me recordó el dolor que me había causado, y verlo ahora en su punto más bajo me pareció la retribución que merecía. Ignoré sus intentos por reconquistarme, manteniendo mi enfoque en comenzar de nuevo. Lejos de su drama, con el divorcio ya en marcha, contraté a un colega para que me representara, asegurando que la interacción directa con Kevin fuera mínima. A pesar de sus esfuerzos persistentes, Kevin finalmente comprendió la inutilidad de su posición. Sabiendo bien la vergüenza que le traería una batalla legal, buscó un abogado para un acuerdo sencillo. La realidad de su situación, afrontando más gastos legales y sabiendo que el prenupcio le dejaba poco margen para maniobrar, era innegable. Kevin aceptó una división mutua de los bienes. El prenupcio, que claramente especificaba las consecuencias de la infidelidad, significaba que debía cederme la mitad de su negocio. A regañadientes, cumplió. Incluso le ofrecimos la oportunidad de comprar mi parte, pero sus finanzas estaban en ruinas, principalmente debido a su gasto extravagante con su amante. Ella, al darse cuenta de que su riqueza se estaba agotando, cortó todos los lazos con él. Parecía que su naturaleza oportunista finalmente le había pasado factura, dejándola aislada después de la caída de Kevin. En cuanto a Kevin, perder la mitad de su negocio tuvo un impacto profundo en su estilo de vida. Incapaz de hacer frente a la presión financiera, se vio obligado a vender su casa, que ya no podía costear, y mudarse a un modesto departamento, un contraste radical con la vida lujosa que antes llevaba. A pesar de estos reveses, hizo un intento débil por reconciliarse conmigo, probablemente con la esperanza de que eso restaurara su fortuna, pero ese barco ya se había ido, y no tenía intención de revivir nuestro pasado. Mientras tanto, mi situación mejoró drásticamente. Dejé la gestión del negocio de Kevin a una persona de confianza y capacidad, y bajo su administración, el negocio prosperó. Sumado a los ingresos de mi exitosa práctica legal, mi posición financiera me permitió mejorar mi estilo de vida significativamente, incluyendo la compra de una nueva mansión. Esta transformación no solo mejoró mis condiciones de vida, sino que también reforzó mi resiliencia y mi capacidad estratégica durante todo este proceso. Este capítulo de mi vida ha marcado una inversión profundamente satisfactoria en la fortuna. En lugar de caer presa de las manipulaciones de Kevin y su amante, salí victoriosa.
Mi vida ha florecido mientras que sus decisiones imprudentes los llevaron a la caída. Es un recordatorio de la verdad detrás del dicho, lo que siembras, cosechas. En este caso, la justicia, y un toque de justicia poética, prevaleció, recompensando mi perseverancia y toma de decisiones agudas con la vida que merezco.